Muy buenas noches, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a esta cita de los miércoles con enfoque dentro de la programación de la 8 Segovia. Desde aquí mandamos un saludo muy especial a nuestra compañera Victoria Domínguez, que hoy no nos puede acompañar. Ella, como saben, es la directora y la conductora de este programa y vamos a intentar llevar esta nave que ella también sabe dirigir a buen puerto en esta jornada en la que les proponemos hablar de patrimonio nacional en nuestra provincia. Ya saben que nosotros tenemos la suerte de tener dos reales sitios y uno de ellos está celebrando un aniversario tan importante como es un tricentenario, y nos vamos a marchar durante mucho tiempo a la granja de San Ildefonso. Hoy nos acompaña como invitado Nilo Fernández. Nilo es el delegado de Patrimonio Nacional en Segovia. Nilo, muy buenas noches. Encantado, buenas noches. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación de la 8. A vuestra disposición. Un placer. Y hoy pues asumo también las tareas de colaboradora y también voy a pedirle mucha ayuda, y seguro que va a ser un rato muy agradable el que pasemos también con nuestra compañera de la redacción del Día de Segovia, Sandra Segovia. Bienvenida. Buenas noches, Patricia. Hola, Sandra, ¿cuánto tiempo sin coincidir? Y nosotras nos vamos a ocupar de que Nilo se sienta sobre todo a gusto y les lleve hasta ustedes toda esa información de un aniversario muy especial. Y para comenzar, para romper el hielo, vamos a ver un vídeo que nos ha dejado preparado alguien que conoce muy bien el patrimonio de Segovia. Nuestra compañera Victoria Domínguez nos ha preparado el siguiente reportaje. Todo comenzó aquí, este patio de la fuente, donde se puede ver uno de los dos relojes de sol de Palacio. Es el origen de la granja jerónima en torno a la que nació el Real Sitio. Y es uno de los rincones escondidos que se puede ver en las visitas especiales del tricentenario. Otras nos llevan a las buhardillas, las originales, con madera de balsaín y vidrio plano de la granja. Sobrevivieron al incendio de 1918. Este es un dormitorio del personal al servicio del rey, de uno de los jefes de planta, que tenía personal a su cargo. Y como veis, tiene sus utensilios de loza y de chapa, y el catre un poco elevado para mantener un poco el aislamiento térmico, que utilizarían pues sus colchones de lana merina. De los más importantes, sí, es el único que mantiene cocina propia. Tiene sus estancias, dentro de la puerta tenía su estancia de comedor, salón y cocina privada. El resto de estancias mantenían cocinas compartidas, zonas de aseo compartidos y dormitorios compartidos. Estamos en la primera planta y luego hay otra sobrecubierta, que es donde vivía el personal más humilde, que tenía cocinas mucho más pequeñas, más compactas, y las habitaciones pues incluso más pequeñas que esta que estamos viendo. Se da así protagonismo a las gentes que hacían posible el funcionamiento del palacio y nos permite entenderlo más allá de las habitaciones reales. Quienes lo cuidan hoy guían las rutas por los jardines, por las estancias y talleres de palacio, por las fuentes que tienen el sistema hidráulico mejor conservado de las residencias reales europeas, envidia de Versalles. Me dice: Luis, ¿cómo realmente vosotros reparáis las averías de estos tubos? Porque ellos no han sido capaces de repararlas. Han tenido que sustituir todos sus caños, los han tenido que sustituir todos. Todos son a partir de 1840 aproximadamente. Lo que les digo es, ¿por qué nosotros nunca se nos han roto estos caños? No se nos han roto porque toda la aleación que tiene este hierro fundido es la misma que se utilizaba en los cañones, el denominado cañón feo español. Entonces, claro, si es capaz de soportar el disparo de un cañón, este hierro es capaz, dices, el agua lo que hace es acariciar, nada más. Y también se puede conocer la que fue primera piscifactoría de España, abierta en el siglo XIX para repoblar de truchas los cauces de la sierra. O el Museo de Tapices. Un recorrido cronológico desde los inicios del siglo XVI, es decir, los tapices más antiguos que tenemos y que se entroncan más o menos con la época de Isabel la Católica, hasta ahora mismo el hilo conductor acaba en el siglo XVI. Nosotros lo que vamos a intentar próximamente con el nuevo Museo de Tapices es prolongarlo hasta el siglo XVIII. ¿Para qué? Para conectar los tapices del siglo XVIII con el palacio, que es del siglo XVIII.
Pero el tricentenario servirá también para acometer importantes inversiones, la más destacada a punto de comenzar, la que devolverá su esplendor a la fuente de la cascada. Afecta no solamente a los elementos estructurales, a los elementos de sillares y de mampostería de granito y dolomita, sino también a los revestimientos de mármoles de Carrara y de Génova, que revisten las bandejas que producen esos juegos de agua, ese descendimiento del agua. También, evidentemente, se va a restaurar el sistema hidráulico original del siglo XVIII y los elementos escultóricos de plomo que están en el interior de la fuente. Aprovecharemos esta actuación, evidentemente, para también actuar en el entorno próximo. Actuaremos en las esculturas de mármol en su entorno, en la iluminación y en el ajardinamiento también de su entorno. Con todo ello podremos recuperar el espléndido juego de agua que tiene esta fuente tan emblemática en el eje de Palacio. Además, se renovará el Museo de Tapices, se abrirá una nueva zona de recepción de visitantes, se musealizarán los jardines y habrá un centro de interpretación de las fuentes. Y también hay planes para Río Frío, que se convertirá en centro de referencia de todos los espacios naturales de patrimonio nacional. Embelesado se queda uno viendo estas imágenes, la suerte que tenemos los segovianos con estos espacios. Un tricentenario es una gran oportunidad, entre todo, Nilo. Llevamos de enero a mayo, más o menos, ¿qué balance se puede hacer de estos primeros meses del tricentenario, desde esa rueda de prensa en la que nos presentasteis aquellos actos? Pues mira, el interés en primer lugar del visitante y del público por asumir el reto que hemos lanzado de ver la granja con ojos nuevos, empujarnos hacia proyectos distintos, la pasión del equipo, de un equipo que es fantástico, tanto el de la granja como el de Madrid. El equipo en realidad tiene dos partes, a ambos lados del Guadarrama, que son los que mantienen ese conjunto monumental que es especial, y mucha ilusión porque este tricentenario nos trae además el gran regalo de los fondos que se van a invertir, que van a suponer sin lugar a dudas un antes y un después en la gestión y en el disfrute de la granja. ¿Nunca se había producido una cantidad de inversión tan importante en un mismo año? Nunca. Nunca, y yo me atrevo a decir que históricamente no se recuerda una ocasión así. Esto es absolutamente singular, motivado por muchas razones y que desde luego nos viene en el momento oportuno. No viene gratis, hay un gran trabajo hecho, como repito, ambos lados, por los equipos a ambos lados del Guadarrama, con proyectos que se han ido desarrollando esperando esta ocasión o una ocasión parecida, y que felizmente pues han tenido en este momento pues el desarrollo que vamos a ver en los próximos meses. Sandra. Bueno, hablábamos de las inversiones, luego iremos desgranando, si no cada una un poquito de ello, pero sí que, como decía en el vídeo Manevi, la mayor inversión dentro de estos 12 millones es la destinada a la fuente de la cascada. Cuéntenos un poco cuáles son las actuaciones. Las obras empezarían en octubre y qué plazos también se barajan para... Es un proyecto enormemente complejo, el que se lleva trabajando desde hace 5 años. En relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros organismos especiales científicos. ¿Con qué objetivo? Con el recuperar, mantener, preservar los elementos que configuran la cascada. Está llena de pequeños detalles. La granja, frente a la imagen que la gente tiene de solidificación, es un terreno que se mueve, debajo hay mucha agua, la tierra se mueve por la propia tierra en general, y todo lo que es el desagüe de la sierra pues produce efectivamente movimientos que tienen una repercusión a lo largo de los años en una fuente como esta. Cada 150 años tiene que producirse una restauración importante de la fuente, eso está más o menos estudiado. Coincide además pues con que a medida que nosotros vamos sabiendo más, nuestros medios técnicos de restauración son mejores y se pueden acometer algunos problemas que antes no se podían. En ese sentido, la actuación es muy técnica, muy difícil, muy bonita, apasionante en el reto para los especialistas, y que va a suponer pues 2 años de actuación en el punto más emblemático de la granja, que es la fachada de Yugarra.
Este proyecto de la cascada que, como decía Sandra, lleva 5 años de trabajo, ¿ha tenido que esperar precisamente a que llegara un gran acontecimiento como este tricentenario, o ha sido un poquito que se ha dado el cúmulo de circunstancias para que fuera posible? Como decías, que se ha avanzado la tecnología. Sí, yo viví en la génesis, como todo, vuelvo a la pasión. Es decir, el que trabaja en Patrimonio Nacional se caracteriza fundamentalmente por la pasión, con los problemas que lógicamente tiene cualquier trabajo, pero por la pasión que introduce en su gestión. Esto es regla general, cualquiera que sea el ámbito de patrimonio en el que tú preguntes, porque preguntes, o en el que entres. En el caso de este proyecto, es un proyecto que se empezó a trabajar sabiendo que había que hacer una inversión en esa fuente en algún momento. Y ya una vez con esa espoleta de la restauración necesaria, cíclica, de cada 150 años, que os decía, el proyecto fue a más, fue creciendo. Y fijaros, la pasión en el trabajo se demuestra cuando no hay una seguridad en el resultado. Y se ha trabajado sin saber si iba a ser posible o no poder acometer esta obra por la importancia, por la cuantía de lo que hay que invertir. Al final se han dado las circunstancias felices de que sí, de que es posible, y estamos, pues te puedes imaginar, es el gran regalo del tricentenario. Y tal y como decía Sandra, ¿es para el otoño? Bueno, vamos a ver, el arranque de las obras, muy suavemente, se espera en el comienzo del verano, ya ciertas cosas de matiz y de coordinación. Imaginaros que todo ese material que conforma la fuente tiene que desmontarse, tiene que tratarse, tiene que restaurarse. Hay planimetría absolutamente de todos. Cada muesca que en el mármol que hay está tomada en plano, consta en plano. No os imagináis los estudios de todo tipo, desde organismos vivos hasta deterioros que se han hecho sobre todo el material. Todo eso tiene que instalarse en zonas, en habitáculos que se van a habilitar precisamente muy cerca de la cascada, y hay un movimiento importante de gente, de personas, de especialistas, de actuantes sobre la obra. El gran momento se va a notar sobre todo el año que viene, cuando esté todo pues patas arriba y sea bueno, pues un zona cero. ¿Qué tiene de especial esta fuente, como también incidía Sandra en su pregunta? Luis XIV la gente siempre enlaza la granja con Versalles, y no es exactamente así. La granja tiene una conexión directa con Marly. Marly es un palacio que hace Luis XIV a 40 kilómetros de Versalles. No existe, desapareció con la Revolución Francesa, pero tenía un sistema hidráulico muy interesante, y sobre todo las habitaciones de Luis XIV, detrás de las habitaciones, una fuente prácticamente como la que tenemos en la granja. Pero tan literal es la copia en algunos momentos que, por ejemplo, las esfinges, que son muy emblemáticas de la granja, son transposición exacta de las esfinges que había en Marly. Alguna pieza queda en el Quai d'Orsay del Palacio de Marly, pero fue vendido, como os decía, en la Revolución. ¿Por qué tiene importancia Marly y por qué Felipe V? Porque Luis XIV, cuando no soportaba más la rigidez del sistema de corte de Versalles, que era duro, toda su vida estaba pautada, desde que se levantaba hasta que se dormía, se retiraba de alguna manera con más comodidad y con más privacidad a algún entorno, entre ellos Marly. Y allí Felipe V pasa su infancia. Y es lo que trae en la cabeza cuando decide abdicar del poder y irse a un entorno que él considera privilegiado y construir el Palacio de la Granja. Contra todo la opinión de muchos de los especialistas del momento, porque plantea problemas de gestión, entre otros pues la diferencia de cota, los arrastres de tierra, movimientos de tierra, eso. Que lo hemos heredado, ¿no? Como bien decías ahora, ¿no? Que hay mucha agua debajo de... Lo hemos heredado y estamos en constante reto. A mí me encanta pensar en la granja como un pulso. Es un gran pulso entre el hombre, al lado del palacio, imaginaos la mano del hombre, y la mano de la naturaleza en la montaña, un pulso que nunca tiene una solución. Cuando parece que vence la naturaleza, el hombre actúa. Cuando parece que el hombre tiene bajo control, la naturaleza nos recuerda que estamos de paso y que no somos todopoderosos, y bien por una ciclogénesis, bien por una plaga, bien por miles de reacciones, nos vuelve otra vez a poner en la casilla de partida para volver a empezar. Ese juego de mantenimiento que es la vida, pues un constante levantarse e ir, pues es un poco lo que es el jardín de la granja. Sandra, ¿las obras en esta fuente se prevé que afecten a la afluencia de visitantes que tienen los jardines? Yo creo que nuestros visitantes son apasionados. También, ¿no? También. Yo creo que disfrutan de los jardines, yo diría que tanto como nosotros.
y en ese sentido entienden perfectamente que el jardín está lleno de rincones amplios, maravillosos, que admiten, fijaros, no un paseo, miles de paseos. Yo creo que hay tantas granjas como cada vez que la visitas y tantas posibilidades como visitante va. Cada uno va buscando cosas distintas en la granja y las encuentra. Y esa es la maravilla y la magia que tienen los jardines de la granja. ¿Qué tanto por ciento de lo que tiene el Real Sitio del Palacio y las fuentes podemos visitar? ¿Es visitable al público? Mira, vivimos en la sociedad del reloj. Todos funcionamos con las horas y con los límites de tiempo, y el visitante general, el turista, no es una excepción. En general se piden visitas, no digo cortas, pero sí visitas cómodas para que se pueda continuar el transporte, si se ha previsto irse a otro lugar, a hacer un almuerzo, para hacer un parón, etc. En ese sentido, las visitas más allá de 1 hora y media es raro. ¿Eso qué implica? Pues que condiciona lógicamente el circuito de visita. En la granja es en este momento visitable por el público con carácter general en torno a un 12 a un 13% de la superficie de un palacio, que es pequeño si lo comparas con los restantes palacios de patrimonio nacional. Por lo tanto, quiero decir que hay una parte muy importante del palacio que no se visita. ¿Qué ocurre en esa parte tan importante? Una parte de esa parte son despachos, oficinas, el lugar de trabajo. Otra, inconsiderable, en torno a un 25%, son depósitos. La granja tiene miles de piezas inventariadas en depósito de distinta calidad, de distinta categoría. Algunas son primeras espadas culturales, otras son piezas de menos importancia. Pensad que era un edificio habitado, y era un edificio que por lo tanto tenía instrumentos para la vida del día a día, y los hay, pues joyas y obras de arte y piezas del día a día sin gran trascendencia, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, el circuito es corto, es pequeño y está limitado por un tiempo de 1 hora y media aproximadamente. Bueno, pues podemos hablar de visitas. Hablando de las visitas un poco, ¿qué tal ha ido el balance del año 2023? Es pronto. Es pronto, sobre todo porque la granja es muy estacional, es decir, ahora se nos ha disparado, a partir de la Semana Santa se dispara el índice de visitantes, y esto es algo que se prolonga hasta las primeras nieves, hasta noviembre, ¿eh? Entonces yo creo que es pronto todavía, mucha gente, aunque el tiempo no ha ayudado, en el sentido de que hemos tenido una primavera muy lluviosa, eso siempre echa para atrás en el viaje o en la salida, pero bueno, hemos tenido cifras importantes, estamos en cifras muy cercanas a cifras prepandemia, y estamos notando, ya ahora que parece que viene el tiempo, se consolida el buen tiempo, estamos notando de nuevo otro tirón importante. ¿Turismo nacional e internacional se está recuperando? Mucho turismo internacional. Mucho internacional. Mucho turismo internacional. La granja ha tenido, en ese sentido, la labor de nuestros compañeros de comunicación es extraordinaria, la que han hecho desde los servicios centrales en Madrid, y la granja ha tenido últimamente una gran proyección y un gran seguimiento en redes, a todos los niveles, desde distintos puntos de la tierra. Notamos incremento del turismo anglosajón. Yo lo conecto con la cumbre de la OTAN que se celebró. Eso fue un momento importantísimo. La granja le dio una proyección enorme. Y sí notamos un incremento del turismo, sobre todo anglosajón y asiático. Hay que recordar que esa cumbre de la OTAN a la que hace referencia Nilo fue la presencia de la reina Leticia, que vino a acompañar dentro de ese programa que siempre se hace paralelo a una cumbre de jefes de Estado a las mujeres y a los esposos de quienes estaban participando en esa cumbre, y esa imagen de todas las personas que participaron en esa comitiva encabezada por la reina Leticia con los baños de Diana. Una de mis favoritas, lo tengo que reconocer, dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo. Es que hay una cosa que a veces se olvida al visitante, es que patrimonio es la tarjeta de presentación del Estado, de toda España, en actos institucionales, en actos oficiales, y eso en muy pocos países pueden presentar una tarjeta de presentación así. Y la cumbre de la OTAN, los actos que se hacen en el Palacio Real de Madrid, en los otros reales sitios, son eso, y eso nos da una proyección cultural y de nivel de país enorme. Porque la familia real también tiene mucho cariño a este real sitio, le unen vínculos muy importantes. Bueno, todos sabemos, verdad, que el abuelo del actual rey de todos los españoles, don Juan de Borbón, era granjeño.
Y claro, don Felipe siempre viene a casa, ¿no? Es lógico. Es lógico que te conecta con los sentimientos y con la familia y te conecta con las raíces afectivas. La reina Victoria Eugenia le encantaba la granja porque le recordaba a Balmoral. Tanto le gustaba que tuvo 3 hijos en la granja. Entonces, en ese sentido, desde muy relativamente cerca, porque los reales sitios dejan de ser reales sitios de estancia de la familia real sucesivamente a partir del siglo XIX, pero no la granja hasta el incendio del año 18 tiene una proyección familiar y de corte muy importante. Pues una última pregunta antes de la pausa para la publicidad. ¿Qué tema podemos poner encima de la mesa, Sandra? Bueno, hablaba de que ha sido un año especialmente lluvioso. Le quería preguntar también, enfocándolo un poco en el tema de las fuentes, sí que los últimos años muchas localidades segovianas se han visto obligadas a restringir el uso del agua por esta sequía. ¿Cómo afecta también la climatología al funcionamiento de las fuentes? Pues mira, afecta en algo tan clave como es la responsabilidad de patrimonio nacional. Es hiperresponsable en el manejo del agua. Para empezar, el agua que sale en las fuentes no es un agua que se consuma en las fuentes, es un agua que circula hasta un gran estanque, un gran depósito, que es el Pontón, que vosotros conocéis y que además da agua a Segovia, entre otras cosas, a toda la mancomunidad de la Atalaya. Es un agua que circula. Las fuentes lo que hacen es recoger el agua, el depósito del bar recoge el agua y la proyecta más allá del terreno de palacio, territorio de palacio, para su consumo por los distintos municipios de la mancomunidad. Pero es que además la granja, todos los jardines de la granja están recorridos por pequeñas tuberías para que el jardín sea regado por goteo. Es decir, cuando viene la época difícil, se aprovecha cada gota de agua y se aprovecha al máximo, con la máxima responsabilidad por parte del patrimonio. En ese sentido, te puedo asegurar que es un organismo ejemplar en el manejo del recurso hídrico. Hay un protocolo y un entendimiento total con el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y con el resto de organismos que en temas de agua que planteaba Sandra tienen algo que decir. Somos lo mismo. Yo soy vecino de la granja. Claro, y ellos ¿verdad? disfrutan de sus jardines, hacen patria de sus jardines y de su palacio. Quieren a la granja con pasión. Y en ese sentido, por lo tanto, evidentemente, como todos los próximos, tenemos a veces diferencias, pero nunca grandes discrepancias. Yo creo que en el tema del agua, en otros temas, se avanza mucho con las conversaciones y con la voluntad de ir juntos. Este año, por así decirlo, pinta bien, de poder aguantar toda la temporada de encendido. Este año pinta de miedo. O sea, si no hay un cambio muy fuerte, que parece ser que anuncian que sí, ahora a la vuelta del mes de mayo, de calor y de evaporación, en este momento nunca se recuerda el Pontón a estas alturas del año como está, los ríos y los arroyos están plenos en los desagües, en la salida de agua de las montañas. No hemos tenido grandes nevadas este año, pero sí tenemos una gran cantidad de agua, de momento. Pues no se vayan ustedes muy lejos, porque a la vuelta les vamos a recordar que, sin ir más lejos, mañana podrían tener una gran oportunidad relacionada precisamente con el encendido de las fuentes de la granja. Enseguida regresamos, hacemos una pausa y enseguida más enfoque. Vamos con la segunda parte de nuestro programa Enfoque. Les recuerdo que hoy estamos abordando el tricentenario de la granja de San Ildefonso, de ese palacio real que es maravilloso, que los segovianos creemos que conocemos, pero siempre es distinto cada vez que vamos. Estamos con Nilo Fernández, el delegado de Patrimonio Nacional en Segovia, y también con Sandra Segovia del periódico El Día de Segovia, nuestra compañera de redacción. Sandra, te cedo la palabra. Te recojo el guante, venga, Patri. Vamos ahí. Volviendo a hablar de este tricentenario del Palacio de la Granja, una de las actividades que se destacan son las visitas guiadas, tanto por el exterior como por el interior. ¿Qué nos puede contar de esa apertura de puertas, de esos lugares a los que no estaban abiertos antes al visitante? Son dos cosas distintas. Una es la visita guiada a espacios que no estaban abiertos, y otra es la visita guiada con ojos nuevos. Es decir, los especialistas de la casa están aportando su especialidad para que el mismo palacio que se ve en visita libre o en visita guiada general
pueda ser apreciado bien pues, por su mobiliario, por sus tapices, por sus alfombras, por sus relojes, y lo mismo ocurre en el jardín. En ese sentido, es un tricentenario hecho con la pasión que os hablaba antes, y es una pasión que ha llevado a Patrimonio a hacer gratuitas las visitas y a gestionarlas a través de una previa inscripción online, con una limitación importante. Es decir, como estamos accediendo a zonas de palacio no preparadas para la visita o zonas de jardines, hay un límite determinado. Es un límite de 15 en el interior y 25-30 en el exterior. ¿Eso qué implica? Que implica que al sacarse la demanda es tal y el interés es tal, ha sido tal, que las visitas que se sacan con 2 meses de antelación se agotan a la media hora de sacarse en la página de gestión online. Consiguientemente eso produce una frustración en el visitante que no consigue y que insiste. Bueno, yo le pediría a ese visitante que no consigue esta vez que tenga paciencia, que esto es un enorme banco de pruebas para gestionar otras visitas, estas mismas visitas de otra manera una vez que pase el tricentenario, que va a haber oportunidades, que no pierda la paciencia con nosotros y que piense que somos pues, un equipo limitado en número y limitado también por las circunstancias de los lugares que estamos abriendo. Esas buhardillas que nos han mostrado el vídeo que veíamos al principio del programa, pensar que existe otro sitio bajo cubierta que vivían, decía el reportaje, quienes todavía ocupaban dentro del servicio una situación todavía más humilde. Claro, esto hace que nuestra imaginación se desborde e incluso nos volvamos un poquito guionistas o escritores de novela, ¿no? También qué inspirador, ¿no? Poder caminar por donde... Yo no soy, lamentablemente ya me gustaría escribir bien para hacer una novela, no soy novelista, ya me gustaría, pero claro que hay materia para hacer una novela interesantísima, una serie de televisión interesantísima, ¿sí? Bueno, es la estructura de lo que es los edificios de palaciegos del antiguo régimen, es así, una estructura jerárquica donde se entraba y se desempeñaba un trabajo humilde que se iba produciendo pues un ascenso como una empresa, un ascenso, y a medida que el ascenso se materializaba, el habitáculo de ocupación era diferente. No obstante, el habitante de la granja que prestaba servicio en el palacio y que permitía el funcionamiento del palacio. Porque realmente los palacios los imaginamos siempre con los titulares de los palacios, pero es mucho más, es una población que está pues encendiendo unas velas y apagando unas velas, permitiendo un servicio de comidas y permitiendo el mantenimiento a todos los niveles de esto. Una población importante, numerosa. No sé exactamente en la granja la cifra, pero sí recuerdo haber leído que en el Palacio Real de Madrid habitaban en los momentos de corte pleno hasta 6.000 personas. Imaginaos 6.000 personas viviendo en el Palacio Real de Madrid. Bueno, en un número mucho más reducido, esto era la granja, pero permitía lógicamente que aquello fuese adelante. Y en ese sentido, claro, son espacios que estamos abriendo donde se explica muy bien cómo era la vida en el siglo XVIII, se entiende muy bien, y que milagrosamente conservamos, porque el incendio y otras circunstancias históricas por las que ha pasado la granja podrían haber provocado su desaparición. Nilo, hablemos de relojes. Quien ha ido al Palacio Real de la Granja sabe que hay mucho reloj, no tanto como en otros reales sitios. No vaya a ser que alguien nos escuche y se enfade, que dice, no, el patrimonio de los relojes está en otro real sitio en la Comunidad de Madrid, por cierto, por dar pistas. Pero no queríamos que se me olvidara preguntarte por un reloj muy concreto. Los relojes de la granja son extraordinarios. Y te puedo dar un dato además de hace unos días. Nos visitó un equipo de especialistas en relojes europeos, del más alto nivel. Entre ellos estaba el responsable del Big Ben de Londres. Casi todos franceses, alemanes, ingleses. Quedaron impresionados con el reloj de la torre, que es un reloj único en sus características. Quedaron impresionados con la colección en conjunto. Hay brackets ingleses y hay relojes franceses de la época de Luis XVI, en perfecto estado de conservación, porque tenemos un relojero específicamente en la plantilla dedicado al mimo y al cuidado de los relojes. Periódicamente hay que desmontarlos, hay que limpiarlos, hay que ponerlos de nuevo en función, y es un gran especialista el relojero que tengo. Pero es que además, muy recientemente, para celebrar el tricentenario, Patrimonio Nacional acordó que un reloj que estuvo en tiempos en la granja vuelva a la granja. Y no es cualquier reloj. A mí cuando me dijeron que venía el reloj pensé en un reloj de consola, pero es un reloj de 2 metros.
y es un reloj que tiene un montón un organismo muy complicado, un mecanismo muy complicado, donde permite que suenen hasta 14 melodías diferentes. Es como una enorme orquesta, imaginaros en un reloj que ocupa el espacio de una gran cómoda y que está instalado ahora en la planta baja y que periódicamente a las 12 de la mañana se pone en función para que el público disfrute de la melodía. Os doy un dato del reloj. Cuando la visita de la reina Isabel II a España, se hizo una pequeña exhibición de piezas inglesas de altísima calidad en las colecciones reales para que viese pues, un poco cómo se recogía esa herencia de su país en el nuestro, y entre ellas estaba este reloj. Pues qué maravilla, y estaba pensando yo que viene más equipado ese reloj que algunos teléfonos inteligentes, tiene por lo menos tantas melodías. Sí. Sandra. Nos decías, yo quería retomar un poco la conversación de antes, que nos decías que se agotaban las entradas. Te quiero preguntar, porque seguramente también a nuestros espectadores les interese, ¿cuándo vuelven a salir la venta? ¿Cuándo se vuelve a poner las entradas, vamos, los tickets a disposición del público? ¿Cuándo podemos ver si queda un hueco para...? Este viernes pasado no, el viernes anterior se sacaron de golpe, la plataforma que gestiona esto, sacó de golpe el mes de junio y el mes de julio. Se agotaron en media hora, eso para daros una idea del interés y la... En ese sentido también hago una apelación a la responsabilidad. El que se apunta a una visita de este tipo asume un compromiso de asistencia, ya no solamente por sí, sino porque está evitando que otra persona pueda ocupar esa plaza. Pero dicho esto, yo creo que ocurrirá lo mismo dentro de un mes, mes y medio. Saldrá de nuevo lo que es el segundo tramo de visita a partir del mes de julio y agosto. Bueno, pues como decíamos antes de la publicidad, hay un poquito a modo de cebo, esto que hacemos mucho en la televisión, decía, es que mañana mismo ustedes tienen la oportunidad, porque es uno de los mejores días, de esos 3 grandes momentos del año, del encendido de las fuentes, es por San Fernando. Y San Fernando es el 30 de mayo, Nilo. Sí, San Fernando. Me lo has recordado y me has dado una gran alegría. San Fernando es de las 3 fiestas al año. Alguna gente sigue preguntando, solamente ponen las fuentes 3 veces al año, ignorante de que las ponemos en una temporada que va de abril o mayo, desde el Jueves Santo, según caiga, hasta que hay agua en el mar, hasta que llega a haber sobrante en el mar. Esto ocurre a principios de julio, generalmente mediados de julio. Eso también responde un poco a tu pregunta sobre la responsabilidad de patrimonio en la gestión del agua. Deja de entrar sobrante, se paran las fuentes. Deja de haber sobrante, se paran las fuentes. A partir de ahí, el de las 3 grandes fiestas, que por tradición se ponen más grupos de fuentes, este año condicionado por las obras de reforma que va a haber, porque entre el grupo estaba la Cascada Nueva, históricamente, San Fernando es el día recomendable para asistir. Santiago y San Luis son muy multitudinarios, difícil el aparcamiento, difícil el acceso, pero bueno, son así. Y San Fernando es un día especialmente bonito porque hay todo el agua de la primavera, todo el buen tiempo no agobiante de la primavera y no tanta gente como en los 25 de julio y 25 de agosto. Esas dos grandecitas. Creo que sostenibilidad es una palabra que ha salido y iba a relacionar el tema de la responsabilidad de patrimonio con un poco la sostenibilidad en esta inversión de este tricentenario, que es recordamos que es de 12 millones de euros. La parte de sostenibilidad que se va a destinar dentro de obras del propio palacio. Cuéntenos un poco cómo... Bueno, ¿a qué te refieres exactamente? Matízame más la pregunta. Pues es compleja y todo está en línea de una mejor sostenibilidad, de una mayor sostenibilidad. Es decir, toda la inversión que se va a hacer en los distintos ámbitos, desde el centro de recepción de visitantes hasta la gestión, por ejemplo, de los equipos técnicos que se usan para el mantenimiento de jardines o palacio, los puntos de electrificación, por ejemplo, todo eso va en esa línea. ¿Qué es exactamente lo que te... Creo que una de las mayores partidas que se van a destinar irá destinada a eficiencia energética. Sí. Sí, es una partida que ronda en torno al $500.000
y que va a dar la posibilidad de que tanto la maquinaria como lo que es los puntos de batería, de gestión, estén, por supuesto, a las últimas posibilidades técnicas, para que el ahorro sea mayor. Es una de las obsesiones que tenemos en la delegación, lograr una mayor eficiencia y un menor coste en el manejo, en el mantenimiento de todo ese patrimonio que cada vez es más complejo y en su gestión y más difícil. Pues como decíamos, hay muchos puntos que abordar en un tema como es las fuentes, pero también son esos jardines. Hemos hablado de funciones como la del relojero, pero claro, aquí el ejército de jardineros lo tiene todo cuidadísimo, pero claro, este año más mirado que nunca, ¿no? Cada rincón que se puede visitar de los jardines. Mira, aunque hay zonas que precisamente por ese, voy a ponerlo entre comillas, salvajismo vegetal, también son muy agradables. El palacio va en la línea de ese pulso que te contaba antes, va en una parte muy controlada por el hombre, que es la primera, a una parte muy controlada por la naturaleza, que es la segunda. Y pues hay una zona intermedia. En ese sentido es como si fuese poco a poco difuminando el jardín desde el punto de vista de la concepción humana, y entrase de pleno la naturaleza de la Sierra del Guadarrama. No os olvidéis que la Sierra del Guadarrama, hasta hace relativamente poco, en el siglo pasado, era parte del terreno de patrimonio nacional, esas 13.000 hectáreas. En ese sentido, por lo tanto, hay una, no diría invasión, pero hay una conexión entre la parte más conceptual de un jardín, como el de la granja, y una parte más natural, como el de la Sierra de Guadarrama. También en cuanto a vegetación, flora y fauna, se han hecho muchos estudios de investigación. Hay cosas muy interesantes que le sorprendería a lo mejor al espectador, pero hay mucha ciencia, mucha biología, muchas ramas de la investigación científica. Muchísima. Mira, uno de los puntos de transformación del jardín, el jardín es un fruto de esfuerzo de generaciones. Me gusta verlo así. Algunas pasan por periodos más complicados, con menos fondos, con más fondos, pero todos de alguna manera van haciendo su aportación para el mantenimiento de esa herencia que es el jardín de la granja. Hay un momento de inflexión en el jardín, que es la redacción del plan director del jardín de la granja. Es el único palacio de patrimonio nacional que tiene un plan director de jardines. Esto ocurre a finales de los 90, y eso da pie. ¿En qué consiste esto? Es volver en los criterios de recuperación al proyecto original, ojo, en la medida en que es posible, al plano de Méndez de Rao de 1735. ¿Por qué digo en la medida que es posible? Porque un jardín es como una persona, va sumando arrugas, va sumando años, va sumando canas, y en ese sentido hay un arbolado que también es histórico y que también se va incorporando y que es necesario, es más, es obligatorio conservarlo por una carta en la cual España ejecuta y se compromete en esta materia, que es la Carta de Florencia. Pensad, por ejemplo, en las secuoyas, pensar en cedros. Tenemos, por ejemplo, posiblemente el mejor cedro de España. Plantas coníferas que se plantaron a partir del siglo XIX. En ese sentido hay que hacer a veces una labor de equilibrio, mantener la idea del concepto original de jardín, engancharla en el contexto de la montaña, que es la gran maravilla del Palacio de la Granja y lo que la singulariza de otros palacios europeos, ese abrazo maravilloso que la montaña da al palacio y al jardín, y mantener las señas de identidad que supone que el jardín lleva 300 años en todos los sentidos. En esa labor, por lo tanto, hay un esfuerzo enorme de patrimonio hecho de manera muy singular en los últimos, yo diría, 15 años, 16 años, de replantación. Pensad también que el terreno, si la montaña abraza, la montaña también condiciona. El terreno de la montaña está muy cerca. Por lo tanto, el terreno, por arrastres y demás, no es tan rico en nutrientes como otras zonas, como podría pensarse, pues, por ejemplo, no sé, en zonas francesas, en un Versalles que es llano, que es plano, que es otro planteamiento diferente de jardín. Y en ese sentido, por lo tanto, requiere más esfuerzo y requiere una inversión importante. Por ejemplo, los árboles que se plantan en finca se plantan después de haber pasado por una técnica que se llama el repicado, que es utilizar la planta, la simiente, ir llevando la planta a distintos terrenos para producir una hipertrofia de la raíz, un gran desarrollo de la raíz, y de manera que esa raíz haga que la planta, que el árbol que se planta, sea mucho más fuerte y aguante mucho mejor las inclemencias y las dificultades del terreno. En cuanto a la parte biológica, es maravillosa. Por ejemplo, la granja es un jardín de sonidos. Yo invitaría al visitante que
que hiciese su visita en zonas del jardín en la que pueda, porque a veces hay mucha gente, en silencio y escuchando los sonidos. Hay un bosquete, de los muchos de la granja, que es mi preferido, es el bosquete de la melancolía. Hay momentos al final del día, o al principio de la mañana, donde es una auténtica sinfonía lo que se escucha allí. No os cuento las garzas pescando en el mar, y no os cuento las águilas, en fin, sería exagerado. Hay nutrias, hay mil bisones que quedan de algunas granjas y que nos dan mucha batalla. En fin, está llena de riqueza biológica y riqueza de fauna. Y sí, se hacen muchos estudios, por ejemplo, me viene a la cabeza pues una institución que ha hecho cosas importantes en la granja, que es la SEO BirdLife, el seguimiento de población de aves, y así os seguiría más, por ejemplo, universidades que siguen el estudio de la Graelsia isabelina. Supongo que sabéis lo que es, una maravillosa mariposa endémica de la zona, casi como las centroamericanas, que se produce específicamente allí, y que se llama isabelina como homenaje a Isabel II, y Grael como homenaje al estudioso que es Grael. Y así seguiría, pues, por ejemplo, con el estudio de la población de murciélagos que están en las troneras. Dentro de muy pocos días vienen a hacer el seguimiento de esas poblaciones. Esto es la granja desconocida. Esto es lo que el visitante no conoce, pero que Patrimonio gestiona a través de un laboratorio de sanidad animal que hace una enorme labor precisamente de estudio y de protección medioambiental de todos nuestros habitantes ocultos al visitante. Es una maravilla, Sandra. Bueno, nos decías que todo esta fauna y esta flora es un poco desconocida para el visitante. ¿Hay en marcha a lo mejor programar alguna visita en la que se pueda dar a conocer todo lo que engloba el palacio? Está en estudio. Está en estudio cómo podemos hacer, claro, fijaros, cómo podemos hacer el doblete, es decir, conseguir que el visitante, algún visitante o parte de los visitantes puedan disfrutar de esta riqueza, y que la fauna no sienta esto como una intromisión en su hábitat y decidan que cambian de palacio, que también puede ocurrir. Entonces, ese punto delicado, porque ese punto delicado afecta al mantenimiento del conjunto. O sea, aquello es la naturaleza está completamente conectada. Y el habitante, la planta, la plaga que se produce, todo eso va en un proceso natural que es mucho más complejo y va mucho más allá de la mente conceptual del hombre a la hora de diseñar un jardín. Bien, hay especialistas importantes en patrimonio nacional con una trayectoria muy brillante que están justamente estudiando y marcando las pautas de cómo gestionar esto. Sí, la idea es que en el futuro sea más accesible. Hay medios, no tiene por qué ser una visita directa, puede ser una visita a través de un medio de comunicación, puede ser a través de una filmación, puede ser a través de una cámara, hay muchas maneras de contarlo y eso está en estudio en la casa, sí. ¿Se está estudiando únicamente para hacerlo en el Palacio Real de la Granja o también en otros espacios, como recordamos el Palacio de Río Frío, que también pertenece Río Frío a es el buque insignia de la naturaleza. Sí. Si vosotros subís a Ontoria, al mirador de Ontoria, que es algo que no es accesible por razones de la dificultad del terreno, pero que los que trabajamos allí lo hemos hecho, veréis que la roturación de la agricultura de Segovia llega a pie de muro de Río Frío. Río Frío es el gran parachoques natural que permite que se despliegue en plenitud el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Y en ese sentido da pie a una vegetación completamente diferente a la del parque, con unas características distintas y que encima añade la singularidad de un palacio maravilloso que parece sacado de Italia e introducido en el pleno bosque mediterráneo de Castilla. Eso le da una personalidad, así como la granja La Montaña abraza y da una personalidad tremenda, Río Frío, esa singularidad de parachoques natural y a la vez ese toque italiano en su color, en su diseño, etcétera, del Palacio de Isabel de Farnesio, le da también una cosa única, diferente a todas. Le debemos mucho a doña Isabel, desde aquí, las gracias como segoviana. Dime, Sandra. Sí, hemos hablado mucho de la inversión en el Real Palacio de la Granja. ¿Se esperan inversiones a corto plazo en el Palacio de Río Frío? En el entorno de Río Frío. Entrarán en plenitud. Hay una parte de esos fondos de inversión que varían al Palacio de Río Frío en las características precisamente que tiene el Palacio de Río Frío, en ese punto natural. Fijaros, es uno de los comederos de los buitres de las hoces del Duratón. Eso la gente muchas veces no lo sabe. Esa riqueza natural y biológica de Río Frío es el gran hilo conductor, no solo
porque tiene una parte arquitectónica bellísima, que es el palacio, con todas las colecciones que tiene. Pero la gran inversión de patrimonio va a ir por ahí, se van a invertir una cifra cercana a los 2 millones de euros en hacer un centro de interpretación, pero no solamente que explique no solamente Río Frío, sino que explique toda la labor que hace Patrimonio Nacional en los distintos espacios, distintos reales sitios de mantenimiento de naturaleza. Pensad en las 16.000 hectáreas del Pardo, por ejemplo, pensad en el Bosque de la Herrería, en el Escorial, pensad en los jardines de Aranjuez, que son los jardines madres de la jardinería española. Todo eso conforma un patrimonio único. No hay un organismo en Europa que gestione un patrimonio en edificios monumental y en riqueza natural como Patrimonio Nacional. Hablando de tanta naturaleza, de esa singularidad de estar al pie de la Sierra de Guadarrama, de ser parachoques, como hemos dicho, claro, llegada a esta estación del año y con los termómetros en ascenso, Nilo, obligado a preguntar también por los planes, la protección antiincendios y los dedos más que cruzados, ¿no? Nosotros tenemos un plan, un operativo ya constatado, que funciona y que ha funcionado muy bien en momentos críticos, momentos difíciles, que van pues desde alguien que quiere plantar fuego, estas cosas nos han pasado, hasta el rayo que cae y que surge un incendio. Estamos muy conectados con la Diputación, por supuesto con el Centro de Montes de Balsaín, con el Parque Nacional, en fin, con todos nuestros hermanos en el mantenimiento de esta riqueza patrimonial que hace de Segovia un lugar único en España y bellísimo. Pero es que además Patrimonio tiene un operativo diseñado de incendios tanto en la propia granja como en Río Frío. Muy singularmente Río Frío. En la zona de Ontoria a la que me refería antes hay una gran torreta que se puede apreciar, lo puede apreciar el visitante cuando accede al monte. Ahí desde el mes de mayo hasta el mes de octubre hay un operativo permanentemente con sus Bantac y demás en Palacio dedicado a la detección. Si recordáis, no hace tantos años hubo un incendio en la granja. ¿Recordáis de esto? Ahora pues 5 años, 4 o 5 años, se me pierde un poco la memoria, antes de la pandemia. El verano anterior, en 2019. Además el 3-4 de agosto, porque justo era mi cumpleaños. Bueno, pues 4 de agosto eso de 2019. Fue a pie de muro, muy cerca del muro del Palacio. Uno de los primeros en detectar el incendio y reaccionar frente a eso fue el operativo que estaba en la granja de Patrimonio Nacional. Por lo tanto, ya os digo, es un plan constatado que se lleva desde la Dirección de Inmuebles y Medio Natural, que llevan nuestros compañeros en el Departamento de Jardines y Montes y que de año en año se va perfeccionando, pero que es enormemente eficaz y nos da una tranquilidad enorme. Hemos hablado a lo largo del programa mucho de los expertos, del personal, de ese equipo que trabaja con pasión, pero ¿podemos ponerle cifras? ¿A qué te refieres? ¿A números? A los trabajadores que dependen de el delegado de Patrimonio Nacional. Ahí me has tocado. A ver cómo salgo yo de esta. O los departamentos. Porque ¿Sabes qué pasa? No hay un solo trabajador, lo digo con el corazón en la mano, en la delegación, que desde el ámbito de su responsabilidad no esté aportando constantemente pasión y esté posibilitando que la granja despliegue pues esa belleza que todo el mundo aprecia. No quisiera citar a ninguno. No, me refiero en cuanto a cuántos departamentos más o menos. Trabajamos muy en equipo. O sea, por la mañana, eso de las 8:30, nos reunimos los responsables de cada una de las distintas unidades, y os las digo, jardines, guardería, arquitectura y obras, el encargado general, el responsable de seguridad, el responsable de gestión económica y mi secretaria. Hacemos una reunión, una macro reunión, y ahí nos cruzamos los compromisos del día, nos cruzamos la información y nos ponemos deberes unos a otros. Y opinamos, con total libertad, opinamos de distintos ámbitos de gestión y a partir de ahí se empieza la marcha del día. Pero claro, detrás de un jardinero mayor o de un guarda mayor hay un equipo extraordinario, de guardas que están pues mira, me viene a la cabeza una cosa de hace unos días de un guarda de Río Frío precisamente que apreció más allá del muro una vaca que había dado a luz a un ternero y lo había dejado, se moría, y allá lo ves con el ternero, me hicieron un vídeo, llevando el ternero y localizando al dueño del ganado y demás. En fin, hay una pasión absoluta, cada una en el ámbito de gestión. Nos cuento los fontaneros de la granja, nos cuento los carpinteros de la granja, no sé, o los jardineros de la granja, todos sienten el jardín como propio. Y además una cosa muy bonita, que es cuando se jubilan, vuelven.
y opinan qué es lo que tienen que hacer, ¿sabes? Y nos critican en lo que hacemos mal, que alguna cosa no hacemos bien. Y en ese sentido, pues yo me siento orgullosísimo y un privilegiado por trabajar con todos ellos. No sé si se nos ha quedado en el tintero dentro de esa programación especial del tricentenario. Si quieres saber la cifra, perdona, más o menos, para que tengas una cifra, ronda los 100. En torno a depende de los momentos estacionales, porque hay, bueno, está el gran colectivo de museos, que eso es nuestra tarjeta de presentación frente al visitante, de que explican el palacio y cuentan lo que es el palacio y lo que son sus jardines, que son también todos de primera. Pensad que ahí tengo guías que hablan, no sé, hablan inglés, francés, alemán, incluso chino, algunas de ellas. Por lo de hablar chino ya para mí, yo me quito el sombrero. Nilo, el apartado cultural, el apartado de conciertos, de esos grandes momentos que vive siempre, ¿nos hemos dejado algo en el tintero que debamos de compartir con los espectadores? Bueno, hay una cosa ahí, yo no sé si me tirarán de la oreja los compañeros de comunicación, que son los que marcan el tiempo, los tiempos, los timings, sí, cuando salen las cosas. Hay un maravilloso concierto que está organizándose para el 6 de julio, que va a tener, nos puedo avanzar que va a tener una luz especial, pero no porque el concierto sea maravilloso, que lo va a ser, sino además por toda la luz que va a acompañar al concierto. Luz y agua, os dejo eso ahí. Maravilla. Y hablando de un momento del día que que ha mencionado antes Nilo, pero lo hemos dejado casi escapar, la noche. Sí. Esas visitas nocturnas seguirán presentes. No hablaba yo de los baños de Diana, esa oportunidad de darse un paseíto por la noche con la fresca granjeña. Qué chulo que es eso. Eso es. Qué chulo que es eso, de poder tomar unas tapas a la granja o dar una vuelta por la granja y darse un paseo por las fuentes y ver Diana y esa fresca de Segovia en los jardines. Mira, la granja tiene la luna llena en verano tiene una trayectoria preciosa. Entra de una esquina del palacio y parece como que hace el semicírculo de la montaña y lo abraza por otro lado, ¿no? Ese juego es muy bonito y tiene una luz especial. Pero yo creo que es un jardín de noche. Es un jardín de día también, pero es un jardín de noche y de anochecer. Es un jardín de Diana. Es Diana la reina. En Versalles es Apolo, en la granja es Diana. Diana, y yo creo que con este recorrido que hemos hecho de la mano de Nilo, si ustedes, como decía él, silencio y ponen la grabadora del móvil, así como el que no quiere la cosa, ponen la grabadora, pasean y luego cuando llegan a casa descubren qué es lo que les ha dejado ahí de regalo el Palacio de la Granja o el de Río Frío. Así es. Nilo, ha sido un verdadero placer. Hemos caminado sin movernos de este plató. Hemos andado y andado. Las gracias a las dos. Habéis conseguido que esté tranquilo en una entrevista que a priori no creáis que tenía su puntito para mí. Y nosotras hemos sentido muy cómodas porque ambas hemos confesado que nos retrotrae a la infancia. Eso es. Una más cercana a la infancia. Una más a la granja y otra a Río Frío, pero las dos ahí, sí, sí. Sandra, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Patri. Y a ustedes, señores, que sin ustedes no existiría este programa. Les damos las gracias y de nuevo les recordamos que la semana que viene volvemos con más enfoque y ya lo saben, no se olviden de nuestros reales sitios, especialmente la granja con su tricentenario. Muy buenas noches.